Buscar nuestro pasado, encontrar a nuestros familiares vivos, muertos, armar nuestro árbol genealógico. ¿Cuál es la importancia, Gonzalo, de saber de dónde venimos? ¿Cuáles son nuestras raíces? La importancia radica en distintos ámbitos, por ejemplo, legales. Tú puedes tener derecho a algo hereditario que puede ser una nacionalidad extranjera. También en un ámbito de salud, tú puedes tener enfermedades hereditarias. Y también desde un punto de vista religioso o espiritual, tú puedes encontrar la forma de, no sé, sanarte conociendo la psicología o sabiendo interpretar datos de tu ancestro. Entonces, la importancia de conocer a tu ancestro es finalmente tener conciencia de ti mismo y saber en qué grados tú eres lo que otros eran, que son tus propios padres, abuelos, bisabuelos, y así hacia atrás en el tiempo. Tú escribiste este libro, Construye tu árbol genealógico, el manual más completo para encontrar tus orígenes. Y te has convertido en el mayor genealogista que hay en Chile y además es referente a nivel internacional. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en toda esta carrera? Entender que llegas a un punto en que yo, ¿por qué de pronto puedo decir soy el mejor, por así decirlo? Es porque ya he pasado tal vez por todo lo que un genealogista podría pasar, y ya 25 años después de que partí como aficionado, entender que eso me ha hecho estar expuesto y mi formación se da porque yo atiendo casos. Son, como yo te comentaba, durante los últimos 5 años, 10 casos a la semana. Antes de eso, y desde el 2018 que trabajo atendiendo casos, 2008, perdón, 2008, pues son por lo menos uno, dos o tres casos, pero ya mucho. Entonces, mucho conocimiento. Y en ese sentido, y respondiendo a tu pregunta, lo que más me choca es llegar a un grado de conciencia en que yo entiendo que en otras cosas en mi vida no soy bueno, puedo ser un desastre, como decía en un momento antes, pero en esta materia soy capaz incluso de predecir cosas que se cumplen. Y en ese sentido he llegado a una predicción sobre la sociedad chilena o incluso la sociedad occidental al menos, y que tiene base lo que yo veo que es el comportamiento de las personas en Chile o el registro que van dejando desde el siglo XVI, la colonia, la conquista básicamente, y cómo se pasa de la conquista en que las familias están establecidas en ciudades a ir al campo desde el siglo XVII, cuando ya el ejército, los soldados pasan a ser campesinos y están en el campo con el hecho de vivir la endogamia, que es un fenómeno inevitable, hasta finales del siglo XIX, comienzo del XX. Y luego, ya en ese periodo, en el caso de Chile, la industrialización, la época así victoriana industrializada de Chile, la vivimos con dos grandes polos industriales, que son el salitre en el norte y el auge de la Araucanía por el Ministerio de Colonización en la Araucanía, la riqueza que se da ahí. Entonces, de ahí salimos del campo y nos vamos a uno de estos dos polos. Y ahora, ya en el siglo XX, volvemos a la ciudad cuando el salitre se viene abajo, la Araucanía de alguna manera se estabiliza Ujú. y económicamente, y ya en el siglo XX volvemos a la ciudad. Y mi teoría es que si de pronto hoy en día, año 2025, salen dos primas, por ejemplo, de carrete en la noche a una disco, se encuentran con otros dos primos y no sé, pintan en el futuro, mi predicción es que esos dos chicos y esas dos chicas, si llegan a tener hijos y descendencia, en 100 años más, yo creo, o 150, vamos a estar viviendo endogamia urbana. ¿Quién sabe qué nos va a traer la endogamia urbana legalmente, por ejemplo? Que la endogamia desde el siglo XVI está regulada por leyes. En el caso de la Iglesia Católica, por ejemplo, no te puedes llegar y casar con un primo, tienes que pedir un permiso. ¿Cómo vamos a asumir la endogamia urbana en 150 años? Que es mi predicción. O sea, eso es Gonzalo, lo que más me sorprende, tú, respondiendo a tu tú pregunta. además en tu libro mencionas que, claro, en algún minuto uno puede ser pariente del rey o el rey ser pariente de un esclavo.
O sea, Exacto. tenemos de verdad ancestros que son totalmente desconocidos y no porque tengamos un apellido, por ejemplo, en mi caso, Obaid, voy a ser solamente árabe, ¿no? O sea, también puedo tener una relación con otros países. ¿Cómo construir entonces un árbol geneal? No, me equivoqué, ¿qué hago? ¿Sí? Ya. No, pero es que, ya, ya. ¿Cómo construir entonces un real árbol genealógico? Para aclarar, claro, el tema de tu origen. Bueno, primero el origen no se puede establecer. Tú no sabes el origen de nada, prácticamente. No tienes certeza de ello. Pero sí puedes decir lo correcto, lo más certero es mencionar hasta dónde puedes trazar. ¿Cómo hacer esta trazabilidad de tus ancestros? Generalmente a ti te aconsejan partir por ti mismo, haciendo el árbol por ti mismo. O sea, ocupa un diagrama, un software, una aplicación y escribes tu nombre. Sin embargo, no, cuando partimos en genealogía debemos partir por registros. Ya. Tú deberías partir viendo tu registro de nacimiento y tus propios registros que has dejado. Por ejemplo, las notas de tu colegio, si tus padres o tus tutores legales llevaban un registro de salud de las visitas al médico. Ese tipo de cosas debes ir resumiendo y agregándolas a algún dispositivo o tú tener un mecanismo para ordenar información. Así se parte. Y en un punto hay algún registro que te dice de quién eres hijo y las características de esos padres tuyos. Por ejemplo, qué edad tenían tus padres al momento de tu nacer, o el rol único nacional, el ID de la persona Sí, el y root. otros datos que te van individualizando. Y de esa manera tú vas generando una cadena registro tras registro. Eso es clave. Bueno, estamos conversando con Gonzalo Luengo, que es genealogista, es además el autor de Construye tu árbol genealógico, el manual más completo para encontrar tus orígenes aquí en Tecnociencia, el podcast, para conocer esto, cómo encontrar a familiares perdidos, quizás también descubrir a nuestros padres biológicos, ¿no? Cuando hay una adopción, cómo sacar una nacionalidad de otro país que no sea en este caso la chilena, y entendiendo que somos un país de migrantes. Chile se construyó con migrantes y sigue construyéndose así. Gonzalo, tú hablabas de los registros. ¿Cómo partir? ¿No? Tú decías que ir al registro civil, también hay registros parroquiales, pero también comienzan desde ciertas fechas, ¿no? O sea, desde 1845 el registro civil no tiene todos los antecedentes del pasado, también abuelos o abuelas o a nuestros parientes, ¿no? Que a lo mejor ya fallecieron, no estuvieron inscritos en el año que nacieron. Entonces hay harta información como para comenzar. Sí. Bueno, es un fenómeno que tiene que ver mucho con temas legales. En ese sentido, ir construyendo tu árbol requiere de registros, más que nada. Em, el testimonio de las personas es muy valioso igual, pero no podemos basarnos solo en eso. La genealogía busca ir más allá, por así decirlo, que establecer como un árbol cercano, sino que ir más allá en el tiempo. En ese sentido, y básicamente el panorama en general en Chile, es que tú puedes hacer todo por internet, básicamente, pero existe un periodo de tiempo en que, en general, dependiendo de cada caso, tú puedes acceder a registros de nacimiento, matrimonio y defunción, que son los básicos que se les denominan registros vitales. Ujú. Y en el caso de Chile, la organización que es Family Search, durante la década de 1970 y hasta el día de hoy, ellos se financian, son la gran organización genealógica mundial, para poder copiar estos registros oficiales, por ejemplo, del registro civil, de las parroquias católicas o de los cementerios, por ejemplo. Y básicamente ellos te facilitan a cualquier persona registros anteriores a 1903. Pero posterior a 1903 es donde tú ya tienes que recurrir directamente a las instituciones. O sea, ir en persona al registro civil. Hay puntos en que vas a necesitarlo. Y eso ahí en general depende de cada caso. Pero deberías pedir la partida de matrimonio, por ejemplo, o de nacimiento si es que no se casaron tus abuelos, por ejemplo. ¿Y eso cómo se hace? Tú vas al registro civil y dices, quiero, por ejemplo, la partida de función de mi abuelo. Das el nombre de tu abuelo. Las condiciones son
que el registro civil tiene como una plenitud de datos en su base de datos, vale decir, de nacidos, casados y muertos, desde 1984. Ya. Pero antes de 1984, si la persona murió antes de esa fecha, es probable que el registro civil no tenga nada en su base de datos, pero sí está inscrito. Eso es un mito que yo menciono. Yo inicio el libro diciéndote mitos o cosas poco precisas que tú oyes en este mundo, en la fila del registro civil, que hay gente que intenta ayudarte. Como por ejemplo, el mismo funcionario del registro civil podría decirte que tu abuelo o tu bisabuelo no está en el registro civil. Eso no es certero. Es que no está en la base de datos. El registro civil debe tener lleno de información de tu tatarabuelo, pero tú tienes que saber buscarlo manualmente. Y Ya. este libro te guía en eso. Eso es súper claro y sobre todo uno de los mitos que tú dices es como, no sé quiénes son mis padres, ¿no? O sea, ya sea biológicos o adoptivos, y en la actualidad todo es posible, o sea, además que hay test de ADN, ¿no? Sí. Y que puedes descubrir también tus raíces o hay leyes también de acceso a la información que permiten el conocimiento de esta información. ¿Qué pasa en ese caso Exacto. cuando eres adoptado? ¿Cómo conocer a tus padres biológicos? Entender igual el concepto de Sí. adopción, que de pronto adopciones ilegales existen. O sea, ahí un abogado debe verlo. Yo soy perito. Es Mm. como en este tipo de casos yo equivalgo a un detective que saca muestras de sangre. Legalmente no sé nada. Y de hecho he estado en juicio sobre todo internacional, en Nueva York más que nada estuve en un juicio de herencia, por ejemplo, y ahí tú actúas como genealogista y perito. En ese sentido, definir qué es una adopción, hay que partir por eso, informarte de las leyes vigentes al momento en que tú detectaste que tus padres o los padres de alguien no fueron los que realmente, o sea, ¿qué es realmente? Mm. Ahí eso tienes que Si te cuestionarte dieron tú, a tu luz en el fondo. paternidad. Claro, ¿a quién tomas tú por padre? Bueno, pero yendo al grano y ya buscando siempre algo certero y concreto, la gente de pronto puede optar por la biología. Y el ejercicio básico es que tú compres un test de ADN de una empresa, por ejemplo, está MyHeritage, Family Tree DNA, Ancestry, que venden unos kits que te llegan por correo, tú los compras por internet como cualquier cosa y recibes un frasco donde tú echas una muestra biológica, que en general es un escupo, es saliva, o es un cotonito que te frotaste por el interior de tu mejilla. Y eso termina siendo interpretado con las proteínas del ADN que son TCGA y se forma tu mapa genético interpretado, por así decirlo, Ya. y se contrasta tu material genético con los tal vez millones de otros que se hicieron el test con la misma compañía. Y en ese caso, elegir la compañía es clave. No hay datos estadísticos públicos como para optar por certeza, pero yo recomendaría MyHeritage, que ha sido la empresa que ha invertido más en Chile en publicidad en general y por eso muchas muestras chilenas, por así decirlo. Y bueno, básicamente, se contrasta tu ADN, te da un ranking de la persona que tiene más ADN en común contigo y si tú no sabes quiénes son tus padres, vas a hacer la genealogía del que tiene más material genético en común y haces la genealogía también del que tienen en común ambos. Como el top uno. Y ahí tú vas a llegar a un punto que hacer la genealogía significa ir sacando certificados de nacimiento, etcétera, como hemos dicho, y va a llegar a un punto en que coinciden lugares, fechas o nombres. Por eso es súper frustrante para mí cuando trato casos de personas que no saben su familia Mm. biológica, que yo soy capaz con certeza de deducir quiénes son aproximadamente sus abuelos o bisabuelos, pero no sé quiénes son los papás. Qué complicado eso. Y también tiene que ver con estas experiencias que has vivido y que has acompañado a las familias que suelen ser a veces muy dolorosas y también se pueden develar secretos Sí. muy dolorosos. ¿Te ha marcado alguno que puedas contar? Todos los casos que atiendo son confidenciales, por así decirlo, y claro, nunca siempre lo digo al inicio de cada caso, que como yo te comentaba antes, son días a la semana, qué sé yo, y atiendo siempre casos nuevos. Y siempre parto las reuniones indicando que todo es confidencial, ni siquiera yo menciono que trabajo con ciertas personas, o sea, muy impecable en ese sentido. Sin embargo, sí puedo mencionar en general casos. em, ay, ay, es que este fue chocante, es que yo escuchaba este caso y yo no lo podía creer. Es una persona que se hizo este tipo de test. La Se lo, ADN. se lo hizo el papá y se lo hizo la mamá. Y resulta que, no que con su madre tenía el 50% de ADN en común en la práctica, pero con el padre nada. Y ahí la madre confiesa
que su padre no era quien le dijeron toda la vida y te enteras ya adulto que tu papá no es. Es chocante, Tremendo. de verdad, me choca. Eso lo recuerdo, sobre temas de paternidad. Sí, y mucha gente vive engañado, por decirlo así, ¿no? Y quizás por alguna razón esa persona no quiso contar la verdad. Y esto es la ciencia en las manos de las personas, Mm. porque los test de ADN, cuando tú piensas en eso, piensas en que puedes ir al servicio médico legal, por ejemplo, a hacerte un test de ADN, pero el servicio médico legal solo actúa de acuerdo a la justicia. Entonces, si un juez, por ejemplo, determina que hay que hacerse un test, se hace, y los test de ADN que hace el servicio médico legal es para contrastar una o más muestras, pero específicas. No es como esto que contrasta tu ADN con otros, con miles o cientos de miles, y que tú ahí puedes encontrar a alguien que también te está buscando a ti. Por eso hay gente que de pronto dice, no me importa mi familia, no me importa, claro, porque tú estás pensando en tus papás, en tu hermano, en tus primos que te caen pésimos, pero claro, tal vez el artista que tú tanto admiras, por ejemplo, o el político que tanto admiras, es tu pariente. ¿Y cómo se puede saber eso? Eso se va obteniendo por conclusión natural. A medida que tú vas haciendo el árbol, va a llegar un punto en que, según el software que ocupe o la aplicación, o el mismo método que ocupe, vas a ir conociendo tu familia. Entonces, fuera de las fuentes primarias que son básicas, no puedes abandonar las fuentes primarias que son los registros más cercanos al hecho. Por ejemplo, tu partida de nacimiento hecha en menos de 60 días del parto. Tienes que tener bibliografía del lugar, que te hable la historia, por ejemplo, por decirlo, de un pueblo, no sé, clásico de Chile, Huerta de Maule. Ya. Y tú revisas la historia de Huerta de Maule, que de pronto algún historiador, que un historiador no es un genealogista, el historiador hace un análisis social completo. Un genealogista que se dice ser genealogista va a hablar la mayor parte del tiempo de cosas nuevas para ti y de tu familia. Te va a decir, mira quién era tu abuelo, tu bisabuelo, etcétera. Pero el historiador en ese sentido nos ayuda a los genealogistas porque vamos a lograr entender un contexto social, y puede que en una investigación histórica aparezca mencionado un ancestro tuyo que fue alcalde de un lugar, por ejemplo. Sí, pero ¿cómo puedo llegar tan para atrás? Porque a mí me pasó que yo sentí la necesidad de buscar el origen de mi familia paterna, Siria, y sobre todo mi abuela que murió cuando mi papá era chico, yo no la pude conocer, y quería honrarla, quería también mostrar que ella existió, y empecé a buscar y empecé a descubrir muchas cosas de mi pasado, de dónde vinieron, ¿no? Desde distintas ciudades de Siria, cómo llegaron a Argentina, cruzaron la cordillera y después llegaron a Chile, a Rancagua, y empecé a descubrir un mundo que me cambió completamente mi visión, no solamente de mi familia, sino que también de mí misma. Y ahí te quería preguntar si tú también te has dado cuenta que al encontrar estas raíces desde sobre todo otros países, podemos entender quiénes somos, por qué nos comportamos así, a lo mejor porque nos gusta la música, porque nos gusta el arte o porque nos sentimos más atraídos por ciertas cosas. ¿Hay alguna relación también ahí en el vínculo del árbol genealógico con un poco estos genes que se activan o se desactivan de acuerdo en el ambiente donde vivimos hacia atrás? Claro, por supuesto. O sea, yo, por ejemplo, ahora que mi papá está muerto, que mi papá murió hace 25 años atrás, yo conozco más a mi padre ahora que cuando yo era un niño de 12 años. Entonces, igual es un tema que tú, cuando vas creciendo tú mismo y vas teniendo conciencia de ti mismo, vas logrando entender mejor a tus propios padres, por ejemplo. Y esto puede ser al inverso, o sea, que a raíz de, que, de tu investigación conoces más a tus padres, te conoces a ti mismo. Mm. Y básicamente aceptar un fenómeno incontrolable. Hay cosas que uno no decide, por así decirlo. Y detrás de eso está en parte una explicación que sería tu genealogía. Y bueno, en ese sentido, los registros que usamos en general son muy fríos. Mm. Siempre lo digo. Por ejemplo, un registro civil de nacimiento, un bautismo, no sé. O, por ejemplo, en el caso de los extranjeros, en tu caso, los extranjeros en Chile, a partir de 1924, como se establece el uso de cédula de identidad, un extranjero hasta el día de hoy y desde ese año necesita tener su cédula para hacer su vida. Y para poder tenerla tienes que tener tu permanencia definitiva, vale decir, declarar que tú tienes domicilio en Chile. Ese es un acto que entiendo es voluntario, deja de ser voluntario cuando alguien te lo exige,
y ahí se forma un expediente en el Ministerio del Interior en Chile y tú puedes acceder y ver si tu bisabuelo, no sé, si llegó post 1924 o ya vivía después de 1924 en Chile. Y si tuvo cédula de identidad, es altamente probable que haya un decreto de permanencia o de nacionalización y ahí te encuentres con una autobiografía de la persona. Y bueno, yendo al grano, esos son recursos para tú saber información y mucho es interpretable, Ya. excepto la autobiografía, que tal vez podría decirte cosas personales. Y ahí el mejor registro sobre la psicología de las personas, entender cómo piensan, sus comportamientos, son los registros judiciales. Ha sido algo que yo he aprendido, que entendí desde hace bastante tiempo atrás por un genealogista de San Pedro de la Paz, que es un grandísimo genealogista, que es Felipe Vargas se llama, que me encantaría que él atendiera casos, pero él tiene como otro trabajo, por así decirlo, y él me hizo descubrir los archivos judiciales de Chile. Y ahí tú ves a una persona en un juicio y ningún juicio es gracioso. Entonces tú muestras tus debilidades, muestras a qué tuviste miedo, por qué mataste a alguien o en qué contexto mataron a alguien que era tu pariente y tú fuiste testigo y te llamaron a declarar y tú descubres eso en el archivo. Creo que eso, no creo, eso es el único registro más íntimo que te habla de alguien, como para poder determinar más cosas y no tener que sobreinterpretar un registro civil. Es como no hay necesidad, si tiene los judiciales, en caso que se den. Gonzalo, cuando uno habla también del árbol genealógico, habla también de los apellidos, ¿no? Chile es un país de migrantes y muchas de las personas tienen apellidos extranjeros, pero fueron a veces mal inscritos. La ortografía Sí, puede que cambie o dificulte la para búsqueda. nada. No, para nada. Podría dificultar en el sentido que tú no sepas interpretar o no tengas la experiencia para que en las bases de datos, por ejemplo, del Archivo Nacional, que tenemos los archivos judiciales, que están resguardados por el Archivo Nacional, o los archivos de conservadores de bienes raíces, que son los registros de propiedad de casas y terrenos, puede ser que tú no tengas experiencia en hacer búsqueda con variantes de un apellido. Por ejemplo, Obaid. Ujú. Obaid con B corta, con B larga. Entender que cuando se Obeid lo ponen también. claro, o se traspasa a una base de datos, por ejemplo, del registro civil, algo que está escrito a mano, y un funcionario que traspasó el apellido Obaid lee la O mayúscula Mm. como una A mayúscula y está como Abaid. Entonces hay muchas interpretaciones y eso si tú no dominas el hecho de buscar variantes, podría ser una dificultad, pero en realidad no es. Acá lo que sirve son las filiaciones. Acá lo más importante en el caso de Chile y que es súper concreto y que a mí me aflige que a mí nadie me dijo de todo el grupo de expertos al que yo estuve expuesto en un momento de mi vida, de genealogía, ninguno fue capaz de decirme esto. Y es algo muy concreto, como digo, y es lo que ya mencioné. En 1924 inicia el uso de la cédula de identidad. Entonces, los funcionarios de un banco o de una escuela, etcétera, toman la cédula y copian de ahí con la ortografía tu nombre y apellido y tu fecha de nacimiento. Antes de 1924 eso no existía. Tu identidad, tú tenías que probarla con testigos o que el funcionario te conociera. Y en ese sentido, los funcionarios que escriben tu nombre y apellido escriben lo que oyen. Y ahí eso implica todo lo que el proceso de lectoescritura en una persona da pie para que se den variantes. Por ejemplo, el hecho de los sonidos interpretarlos de una u otra manera. Las leyes vigentes. En Chile, nosotros fuimos un país extraño en el sentido que en el contexto independentista, emancipador, nosotros tuvimos hasta 1927 una ortografía propia. Nosotros no nos regíamos por la Real Academia hasta 1927 y escribíamos registro con J, escribíamos I con I latina, escribíamos Virginia con J. Entonces, por decir un fenómeno clásico del español de Andrés Bello, que es quien hace esta propuesta gramatical y ortográfica para Chile, para emanciparnos más en el fondo, hay un tema político. Y en 1927, durante Carlos Ibáñez del Campo, esto se acaba con un decreto en que adoptamos legalmente a la Real Academia como referente para poder escribir. Y bueno, y eso, perdón, eso influye, como ya te dije en estos ejemplos, en los nombres, en los apellidos. Gonzalo, ¿cuáles son los beneficios de
construir nuestro árbol genealógico? Estamos hablando, por ejemplo, más allá de las herencias, de sacar una nacionalidad extranjera dependiendo de la generación que eres. Te voy a decir algo que no he visto nunca. Porque tú ya has dicho, tener una nacionalidad extranjera, tener claras, disculpa, las causas de defunción de tu familia y así hallar patrones que te den pie para tú tomar decisiones sobre tu salud. Fuera de eso, un beneficio es que tú em, te desarrolles como genealogista y seas más experto que cualquiera en un área, por ejemplo, ser experto en familias migrantes de Siria, por ejemplo, y que tú te especializas en eso y atiendes casos y Mm. tú cobras por eso y haces tu vida así. Son horas extras que podrías tener y que podrías ocuparla en ayudar a una persona en ir al registro civil a pedir en un documento que por el horario de trabajo de alguien no puede y tú te conviertes experto en eso. Saber e ir construyendo tu propio árbol te da experiencia para que tú te formes como genealogista, es una opción. Y ahí recuerdo a una genealogista que yo adoro, que se llama Penny Walters, que es una inglesa, que ella es una genealogista, perdón, experta que da cátedra, y ella es un caso particular porque ella no sabía quiénes eran sus padres biológicos y ella se desarrolló como genealogista sin saber siquiera quiénes eran sus padres. Y Mira, oye, y lo más lindo, lo que más me emociona a mí de ella cuenta en sus charlas, que etcétera, que el primer pariente biológico que él vio en su vida fue su hija, su primera hija. Era la primera vez que ella tenía frente a frente a alguien de su propia sangre. Es chocante. no, qué Ella descubrió a sus impresionante padres toda después, esta sí, historia a la que sí. tú además estás expuesto como consultor. Pero si pudiésemos recomendarle a las personas cómo comenzar a armar este árbol genealógico. Hemos hablado bastante. ¿Cómo empezar? ¿Cuáles son las principales directrices? Primero que nada, si es alguien que se interesa y le inquieta, por favor, busque en Google cursos de genealogía gratis. Yo, por ejemplo, tengo uno en mi sitio web, en gonzaloluengo.cl. Tengo una charla, un curso que di con la biblioteca de la Universidad Católica de Valparaíso. O vas a sitios como MyHeritage o el propio Family Search, que es esta gran organización de genealogía mundial, y busca, siempre hay una pestaña o algo de educación. La industria genealógica mundial se mueve y mueve millones de dólares siempre en torno a educarte, porque la industria busca que tú hagas tu árbol. Un genealogista profesional que intenta venderte un árbol está equivocado. Tú de pronto puedes ver una beta como en comercializar árboles enmarcados y eso es un error, porque los árboles van variando, estás vendiendo como definitivo algo que toma mucho tiempo. O sea, investigar a una sola persona te puede llevar años y acá tienes que investigar múltiples personas. O sea, es muy demandante. Pero bueno, el primer paso es, si no saben nada, tomen un curso gratis, vayan a Family Search o a mi sitio web gonzaloluengo.cl o MyHeritage y vayan y edúquense y partan con eso. Saber cómo con las herramientas tú puedes ir buscando datos y ordenándolos. Pero ¿cuáles son entonces los primeros trámites que hay que hacer para también evitar Claro, sí, enredarse claro. en esta búsqueda de tu familia? O sea, ¿cuáles entonces recomienda? Los primeros trámites que hay que hacer para hacer tu árbol genealógico y por supuesto los caminos a seguir en forma simple. Es muy básico y te va dando señales si estás avanzando o no. Una señal de avance es que tú pasas de la partida, que sería básico, sacar un certificado de nacimiento tuyo en el sitio web del registro civil, que eso es gratis. Llega un punto en que para poder sacar ese certificado necesitas un RUT o RUN, que es el acrónimo exacto, acrónimo se dice, no sé. Pero bueno, llega un punto en que ya no puedes seguir sacando certificados porque el RUN existe a partir de 1973. Entonces una persona muerta antes de ese año no tenía RUN porque no existía. Entonces en ese minuto tienes que empezar a recurrir a ir en persona al registro civil y lo básico es conociendo a través de mi libro, por ejemplo, los cursos, de acuerdo al periodo de un registro de nacimiento, matrimonio, defunción, ver qué información contiene y que te pueda servir para tomar de referencia y pedir el registro de nacimiento de un bisabuelo y así ir formando una cadena. Después de eso, ir a internet
a sitios como FamilyCert, que tiene muchos datos copiados que son oficiales, y consultar el árbol de FamilyCert, que si bien es público, cualquiera lo edita, tenerlo un poco como de referencia igual, y así tú vas construyendo esto. Y sobre todo, un gran consejo que doy es entender, y que yo lo escribo en el libro parte liberándote de muchos mitos. Un mito clásico que yo lo oigo en el registro civil cuando hago la fila para sacar certificados de los casos que atiendo, es que te aconsejan que acá no debe haber consejos, debe haber trabajo, así, no sé, directrices, pero dicen que tienes que revisar archivos de las parroquias antes de la creación del registro civil en 1885, y eso no es certero, porque tienes que revisar archivos parroquiales constantemente, porque los registros parten, en el caso de Chile, los más viejos en 1578, en la Catedral de Santiago, que es la parroquia El Sagrario, hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Y acá es la clave. Cuando no reconocían a un hijo por lo civil, resulta que yo constantemente, desde que abrí mis ojos hace varios años atrás, de tanto que atiendo casos, me doy cuenta cómo hay gente que asume que su abuela no la reconocieron los padres, y resulta que, claro, porque estás viendo solo el registro civil, me voy a la parroquia del lugar, tengo que llamar por teléfono a la parroquia, escribir una carta a mano, ir al correo a mandarla y pedir un certificado de bautismo, y sorpresa, tu abuela era hija legítima de ambos padres. Qué Te hacen un test de ADN, y interesante. se hacen un test de ADN y lo corroboran porque tienen matches, coincidencias genéticas con gente de la familia que supuestamente nunca reconoció. Oye, Sí. yo quiero agradecerte, Gonzalo Luengo, por estar hoy día con nosotros. Este libro es súper bueno para que la gente lo pueda conseguir. Además, como tú decías en tus redes sociales, haces asesoría en términos legales, en términos de ayudarle a buscar los orígenes de la familia, encontrarnos a ese pariente perdido, saber de dónde viene o conseguir la nacionalidad extranjera, ¿no? Si tu abuelo o bisabuelo no Sí. llegó a Chile desde otro país. Así que, nada, Gonzalo, un gusto tenerte hoy día acá en Tecnociencia, el Genial, podcast. un honor. Yo de verdad te adoro, que te sigo de Twitter de hace, no sé, más de 10 años, y eres estupenda, de verdad. Uf, o sea, una reina, de verdad. Bueno, quiero Tú, o agradecerte sea, por estar. así lo decíamos al comienzo, todos descendemos de reyes, y todos los reyes descienden de gente común y corriente también. Oye, Pero tú ya eres una yo reina, tengo no una, necesitas hacer tu yo árbol. fui Sí, no sé. descendiente del conde de Carrión, eso descubrí ¡Ah, por mi wow! familia española paterna, imagínate, mi otra familia croata, otra siria, así que hay una tremenda mezcla. Así que, Genial. bueno, dejamos a todos invitados a que puedan seguirnos en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales de ADN Tecnociencia, el podcast, cada semana con un nuevo capítulo para que puedas, ¿no?, aprender de estos temas tan interesantes de las ciencias sociales básicas, aplicadas, medio ambiente, innovación, salud, tecnología y mucho más. Gracias, Gonzalo. Hasta la Gracias, próxima. Andrea. Chao, chao.